Buenos días, mi nombre es Alexis Gutiérrez y el tema correspondiente a nuestro grupo fueron las proteínas. Para estar dando inicio, yo les hablaré sobre las proteínas, sus funciones biológicas y su composición. Las proteínas o prótidos son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos y esta secuencia se determina por la secuencia de nucleótidos de su gen correspondiente, también llamados genes estructurales. La información genética nos permite saber o determinar qué proteínas contienen una célula, un tejido y un organismo. Muchas proteínas están formadas por una sola cadena polipeptídica. Estas proteínas son llamadas proteínas monoméricas. Por otro lado, las proteínas oligoméricas están formadas por más de una, y esta puede ser una copia adicional de la misma o una cadena diferente. Las cadenas polipeptídicas son llamadas subunidad. Las proteínas oligoméricas presentan una estructura cuaternaria. Un ejemplo de las proteínas oligoméricas es la hemoglobina y un ejemplo de las proteínas monoméricas es la mioglobina. Las proteínas pueden presentar adicionalmente una molécula orgánica o bien uno o más iones para ser completamente funcionales, como es el caso de la mayoría de las enzimas. Los grupos prostéticos son compuestos orgánicos no proteicos unidos fundamentalmente a las proteínas y estos hacen posible su función. Por otro lado, los iones unidos a la proteína son cofactores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Esta constituye el 80% del citoplasma de todas las células y por sus funciones bioreguladoras, cuando forman parte de las enzimas, y su función defensiva, porque los anticuerpos son proteínas. Por este motivo, el crecimiento, la reparación y el mantenimiento del organismo depende de ellas. Las proteínas representan alrededor del 50% del peso seco de los tejidos. Funciones biológicas de las proteínas. Las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular. Hay proteínas que realizan más de una función. Entre las funciones conocidas están las siguientes. Función catálisis, que en las enzimas proteicas son las encargadas de realizar reacciones químicas de manera más rápida y eficiente. Este proceso es de suma importancia en el organismo. Un ejemplo de esta es la pepsina. Esta enzima se encuentra en el sistema digestivo y es la encargada de degradar los alimentos. Función reguladora. Las hormonas proteicas son las encargadas de mantener la homeostasis en el cuerpo. Un caso de esto es la insulina, que es la encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. Función defensiva. Son las encargadas de proteger el organismo, como lo es la inmunoglobina, que es una glicoproteína que defiende el organismo contra cuerpos extraños. También está la queratina, que es la que defiende la piel o protege la piel. Función estructural. Las proteínas son las encargadas de darle forma o soporte a las células y a los tejidos, ya que forman cables o rieles que pueden dirigir el movimiento. Estos a su vez están formadas por ensambles de subunidades. En este caso está la tubulina, que es la que se encuentra en el citoesqueleto. Función receptora. Estas proteínas se encuentran en la membrana celular y son las encargadas de recibir las señales para que las células puedan realizar su función. Un caso de esto es el receptor de acetilcolina, que es el encargado de realizar la contracción muscular. También tienen funciones de transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas, como es el caso de la hemoglobina, que lleva el oxígeno a través de la sangre. También tiene funciones motoras, ya que las proteínas actúan como motores a escala nanométrica que mueven otros compuestos celulares. Composición de las proteínas. Están compuestas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden presentar también azufre y fósforo, y en una menor proporción cobre, hierro, magnesio y yodo. Niveles de organización de la estructura proteica. La estructura proteica se organiza de la siguiente manera: por una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica. Una estructura secundaria, que son patrones locales de plegamiento que presentan ciertas secuencias de proteínas. Una estructura terciaria, que es la conformación plegada tridimensional de una cadena polipeptídica, y una estructura cuaternaria, que es la organización de las proteínas oligoméricas o ensamble de proteínas. Cabe resaltar que las proteínas adquieren su estructura instantáneamente, no pasando a través de cada una de ellas. Un ejemplo de esto son las proteínas oligoméricas, que pertenecen a la estructura cuaternaria. Ellas no tienen que pasar de la estructura primaria hasta su estructura correspondiente, sino que esta estructura es adquirida directamente. Hola, mi nombre es José Archila y me corresponde hablarles sobre proteínas fibrosas y proteínas globulares, características funcionales y características estructurales de las proteínas.
Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas, conocidas también como escleroproteínas, forman parte importante de los componentes estructurales de cualquier célula viva. El colágeno, la elastina, la queratina o la fibroína son ejemplos de este tipo de proteínas. Estas cumplen con funciones muy diversas y complejas. Las más importantes son las de protección, como las espinas de un puercoespín, o las de soporte, como el que les proporciona a las arañas la tela que estas mismas tejen y se mantienen suspendidas. Las proteínas fibrosas están compuestas por cadenas de polipéptidos totalmente extendidas, las cuales se organizan formando una especie de fibra o cuerda de gran resistencia. Estas proteínas son mecánicamente muy fuertes y son insolubles en el agua. En su mayoría, los componentes de las proteínas fibrosas son polímeros de aminoácidos repetidos continuamente. Proteínas globulares. Las proteínas globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sea soluble en disolventes polares como el agua. La mayoría de enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Características funcionales de las proteínas. Las funciones de las proteínas son de gran importancia. Son varias y bien diferenciadas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de la proteína son específicas de cada tipo de proteína y permiten a las células defenderse de agentes externos, mantener su integridad, controlar y regular funciones o reparar daños. Todos los tipos de proteínas realizan su función de la misma forma, por unión selectiva a moléculas. Las proteínas estructurales se unen a moléculas de otras proteínas y las funciones que realizan incluyen la creación de una estructura mayor, mientras que otras proteínas se unen a moléculas diferentes. Hemoglobina a oxígeno, enzimas a sus sustratos, anticuerpos a los antígenos específicos, hormonas a sus receptores específicos o reguladores de la expresión genética al ADN. Funciones estructurales de la proteína. La función de resistencia o función estructural de las proteínas también es de gran importancia, ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Ejemplo de ello es el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, reticulina y elastina del tejido conjuntivo elástico. Con este tipo de proteína se forma la estructura del organismo. Algunas proteínas forman estructuras celulares como las histonas, que forman parte de los cromosomas que regulan la expresión genética. Las glucoproteínas actúan como receptores formando parte de las membranas celulares o facilitan el transporte de sustancias. También es una proteína como función estructural la queratina de la epidermis. Buenas, mi nombre es Diego Yani y yo les voy a hablar sobre la mioglobina, la hemoglobina, los aminoácidos polares y los apolares. La mioglobina es una proteína monomérica transportadora de oxígeno que se encuentra en el interior de las células. Se concentra más en las células musculares, le confiere el color pardo rojizo a los músculos. Su función es captar el oxígeno procedente de la sangre y cedérselo a la respiración celular. También actúa como pequeño almacén de oxígeno en la célula. Es la proteína conjugada formada por una parte proteica, la globina, un grupo prostético y el grupo hemo. La parte proteica está constituida por una única peptídica con estructura secundaria en el hélice alfa, formada por 153 residuos de aminoácidos que se disponen en 8 segmentos de distintos tamaños. Contienen de 7 a 26 residuos de aminoácidos cada uno. Estos segmentos están separados por codos, formados por aminoácidos incompatibles, con una estructura en el hélice alfa.
La globina es una especie de segmento con estructura secundaria en el hélice alfa. Se despliegan a su vez en el espacio, dando origen a la estructura terciaria de esta proteína. El grupo prostético está constituido por un grupo hemo formado a su vez por una parte orgánica. A la parte orgánica, que es la protoporfirina, y una orgánica que es un átomo de hierro. La protoporfirina 9 está formada por 4 anillos pirrólicos unidos entre sí por 4 puentes meténicos, originando un anillo tetrapirrótico o porfirina. La hemoglobina es una proteína oligomérica encargada del transporte de oxígeno de los pulmones hasta los tejidos a través de la sangre. Se encuentra en el interior de las células especializadas que se llaman eritrocitos, que se conocen como hematíes o glóbulos rojos. Es una proteína de color rojo y precisamente la hemoglobina es la que le da el color a las células y a la sangre. La parte proteica de la hemoglobina está formada por cuatro cadenas peptídicas que no son iguales entre sí. Hay 2 cadenas tipo beta, siendo por tanto una proteína heterotetramérica. La parte del grupo prostético de la hemoglobina está formado por 4 grupos hemo que son iguales a los de la mioglobina y los que están situados y unidos a sus correspondientes cadenas pépticas de igual forma que la mioglobina. Los apolares y los polares. Los apolares, la mayoría presentan un solo carbono e hidrógeno en sus cadenas laterales. Y si hay un elemento electronegativo en su estructura, lo comparte simétricamente con su enlace covalente. Las cadenas laterales de estos aminoácidos no pueden ceder ni aceptar protones ni participar en puentes de hidrógeno, ni en enlaces iónicos. Estas cadenas laterales son hidrofólicas y por lo tanto facilitan la formación de cadenas similares y las interacciones hidrofóbicas. Los aminoácidos son conocidos como la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la felinalina, la metionina y los trifosfolares. Son aquellos que presentan cargas eléctricas o elementos electronegativos con asimetrías de su enlace. Ese elemento electronegativo tiene enlace con otro elemento no idéntico. Aquellos que presentan grupos carboxilos en la cadena lateral presentan cargas negativas y los que poseen grupos amino, gaudiniano o imidazol, presentan cargas positivas. Otros grupos hidroxitos son las aminas o sus hídricos, no presentan carga, pero su distribución asimétrica de electrones lo hace polares. Las cadenas laterales de los aminoácidos con carga eléctrica pueden ceder o aceptar protones sin son de carga apuesta, forman enlace iónico o participan en puentes de hidrógeno. Los polares sin carga, pero con grupos hidroxilos en su cadena lateral, pueden formar puentes de hidrógeno. Los tipos de aminoácidos polares son los polares con carga positiva, que son la lisina, orgánica y la histidina. Los polares con carga negativa son el ácido aspartico, ácido glutámico, y los polares sin carga son la serina, la treonina, los tirancina, aspargina, glutamina y la cistina. Para terminar con la función de los aminoácidos en los seres vivos, son los precursores de la proteína y los polipéptidos. También son la fuente de nitrógeno metabólicamente útil para la síntesis de los compuestos nitrogenados del organismo. También son fuentes de energía y algunas actúan como neurotransmisores, otros como precursores de hormonas y precursores de pigmento de la piel, o se unen con los ácidos biliares. Muchas gracias. Mi nombre es José Olivero y les voy a hablar sobre los enlaces covalentes y no covalentes.
Un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos átomos se unen para alcanzar el octeto estable y comparten electrones del mismo nivel, excepto el hidrógeno que alcanza su estabilidad cuando tiene dos electrones. La diferencia de electronegatividad entre átomos no es lo suficientemente grande como para que se produzca una unión de tipo iónica. Para que un enlace covalente se genere es necesario que la diferencia de electronegatividad entre átomos sea menor de 1.7. De esta forma, los átomos comparten uno o más pares electrónicos en un tipo de orbital, denominado orbital molecular. Los enlaces covalentes se producen entre átomos de un mismo elemento no metal, entre distintos no metales y entre un no metal y el hidrógeno. Cuando átomos distintos de no metales se unen de una forma covalente, uno de ellos resultará más electronegativo que el otro, por lo que tenderá a atraer la nube electrónica del enlace hacia su núcleo, generando un dipolo eléctrico. Por el contrario, cuando un átomo de un mismo elemento no metálico se unen covalentemente, su diferencia de electronegatividad es cero y no se crean dipolos. Las moléculas entre sí poseen prácticamente una atracción nula. Una interacción no covalente se diferencia de un enlace covalente en que no se comparten electrones, sino que involucran variaciones más dispersas de interacciones electromagnéticas entre moléculas o dentro de una misma molécula. Las interacciones no covalentes son el tipo de dominantes entre supramoléculas en química supramolecular y su papel es crítico en mantener la estructura tridimensional de moléculas grandes tales como proteínas y ácidos nucleicos. Además participan en varios procesos biológicos en que moléculas grandes se unen específicamente pero pasajeramente la una con la otra. Estas interacciones pueden influir en el sistema de fármaco, grado de cristalización y diseño de materiales, en especial para autoensamblaje y en general para la síntesis de varios compuestos orgánicos. La hidrólisis. La palabra hidrólisis proviene del griego hidror, que significa agua, y lisis, que significa ruptura o disuasión. La palabra hidrólisis en sí significa ruptura o disuasión del agua. La hidrólisis es una reacción química que ocurre con una molécula de agua y otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide o se rompe y en uno o más enlaces y sus átomos pasan a formar unión de otras especies químicas. Este término se utiliza ampliamente para reacciones de sustitución, fragmentación y eliminación, donde el agua es un nucleófilo. También es de suma importancia por el gran número de contextos donde el agua actúa como un disolvente. También existe la hidrólisis ácido-base. En la hidrólisis ácido-base, el agua se divide en un ion hidroxilo OH negativo y en un ion H positivo, el cual es hidratado inmediatamente para formar un ion hidrógeno H3O positivo. Esta reacción ocurre de forma espontánea en el agua pura. También está la hidrólisis enzimática. Se entiende por hidrólisis enzimática a la hidrólisis que se produce en el grupo de las enzimas llamadas hidrolasas. Estas enzimas producen un efecto catalítico hidrolizante, que es decir, que producen la ruptura de sus enlaces por el agua. Ya para finalizar les estaré hablando sobre las soluciones buffer o tampon. Están compuestas por una mezcla de ácido débil con su base conjugada y cuya principal característica es mantener estable el pH de una disolución frente a la adición de ácidos o bases fuertes. Un ejemplo de estas soluciones es la del ácido acético o acetato ya con su base conjugada, la cual se encarga de mantener el pH del ácido alrededor de los 4.6. Estas soluciones son muy útiles en procesos donde se necesita un pH bastante concreto, como lo son la industria farmacéutica, agrícola e inclusive la industria alimentaria. Sin más nada que decir, muchas gracias por su atención.